Bien, vale. Bueno, en este video tutorial vamos a explicar cómo poner sombras realistas lo más creíble posible a nuestro bebé para que este montaje sea lo más creíble posible. Para ello vamos a ocultar la capa de fondo. Ahí se ve mucho mejor el bebé. Y entonces vamos a agregar una nueva capa aquí en la edición, crear nueva capa. Vamos a seleccionar la herramienta pincel en 100%, está en el color negro. Entonces vamos a acercar la imagen. Antes que nada, déjame explicarle algo. Vamos a dejar un momento. Supongamos que en este caso el montaje que vamos a hacer es sobre el bebé sentado. Tenemos que tener en cuenta un delimitador de la sombra para que no nos pasemos y se vea un poco ficticio. Entonces vamos a dar un clic encima de la regla que aparece aquí en la ventana Photoshop. Damos un clic y sin soltar arrastramos y vamos a soltar la línea a la altura de los dedos de la manito, en este caso la manito izquierda o derecha. Vamos a soltar y ese va a ser nuestro delimitador para que nuestra sombra no sobrepase, en este caso la altura, para que se vea bien posicionado y se vea lo más creíble posible. Entonces, ya habiendo hecho esto, acercamos un poco la imagen y ya con el pincel seleccionado vamos a agrandar un poquito más el pincel. Entonces, ya estando en la capa de arriba, vamos a pintar por donde imaginemos que la sombra puede estar, en este caso en la zona posterior debajo del bebé. Vamos a empezar a pintar, es decir, bordeando, en este caso la foto. Llegamos aquí y ya se supone que si la luz está de frente, ya esta parte de aquí no debe tener sombra. La sombra sería a partir de los talones hacia atrás. Ok, y aquí bordeamos el fondo de donde está sentado el niño y llegamos hasta los talones. Esto lo podemos hacer en esta zona de aquí también. Ok. Entonces ahora lo que vamos a hacer es desenfocar. Vamos a desenfocar esta pintura. Seleccionamos desenfoque gaussiano y vamos, en este caso, a precisión. Así creo que está un poquito creíble. Y ahora vamos a buscar la goma para los manchones que se vean, los vamos arreglando, que se vea lo más lineal posible la sombra. Aquí va a haber un simple resplandor. Entonces, si queremos podemos aclararla aquí en la edición de opacidad. Vamos a darle un poquito más para que no se vea tan oscura. Y ya hemos hecho la primera parte de la sombra. Ahora volvemos a crear otra capa. Volvemos a seleccionar el pincel y
y esta capa solamente va a ser en la parte de donde está sentado el bebé. Pero esa capa la vamos a arrastrar hasta el final, que quede por debajo de nuestro bebé que está recortado, que sea lo último antes de llegar al fondo. Entonces vamos a desenfocarlo. Vamos a la opción donde dice desenfocar, ya opcionamos. Vamos a ir. Creo que ahí se ve bastante creíble. Entonces, si acaso le damos un chin de opacidad, no se puede quitar mucho porque si no se ve como si estuviera sentado encima de algo, no en el piso directamente. Entonces vamos a dejarlo más o menos así. Como veis, ya hemos hecho dos pasos para crear la sombra. Entonces, el tercer paso, primero vamos a ir y probar el fondo a ver cómo se ve nuestro bebé ahora con la sombra situada. Entonces vamos a quitar la sombra y ven que la foto se ve ficticia, se ve lisa, no tiene profundidad ninguna, y al colocarle la sombra ya la foto se ve lo más real posible. Entonces, ¿qué nos viene faltando? Seleccionamos aquí la herramienta subexponer, que es la manito, está en medio tono, y vamos a acercar la foto lo más que podamos. Y ahora vamos a duplicar la capa del bebé. Y la de abajo la vamos a ocultar porque vamos a trabajar en la capa superior. En caso de que nos hayamos equivocado ahora en este trazo que vamos a hacer aquí, tenemos una foto para seguir trabajando con ella en caso de que ya esta de arriba quede inutilizable. Pero bueno, ya esto no se nos puede ir de la mano. Vamos a dejarle el 50% y vamos a pasar por el borde del chol y de la piel en ambos lados. Vamos para allá. Ven cómo va oscureciendo muy ligeramente, pero lo está oscureciendo. Vamos a darle unos trazos más matizados. Ya hemos dado un estilo un poco más profesional a nuestra foto. Entonces vamos a seleccionar en la misma opción y elegimos sombra. Está medio tono, iluminación y sombra. Habíamos trabajado con medio tono, ahora vamos a trabajar con la sombra. Y con la sombra lo que vamos a hacer es prácticamente lo mismo que hicimos anteriormente. Lo que con la sombra es una sola vez y más bien en el bordecito, sin subir tanto para arriba, porque ya ven que la sombra sí oscureció lo que faltaba darle a la foto. Entonces vamos a alejar la fotografía ahora un momento. Ok, vamos a quitar el fondo y ahí tenemos la foto, señores, lo más real posible. Vamos a volver a colocar el fondo
Ahora vamos a trabajar el fondo por separado. Ya trabajamos la sombra del bebé, ahora vamos a trabajar la sombra del fondo. En este caso vamos a utilizar esta misma edición, pero primero vamos a utilizar medio tono y lo que vamos a hacer es colorear encima del tapiz donde se encuentra el bebé. Para ello tenemos que señalar el fondo, agrandamos un poquito y empezamos a colorear. Entonces hacemos lo mismo ahora con la sombra, pero vamos a tener que bajarlo un poquito. Vamos a hacerlo con la sombra en 15. Dejamos un poquito más abajo y como ven, ya se nota que la bebé está situada encima del tapiz. Vamos a bajar un poquito, vamos a acercar. Entonces, señores, en unos cuantos pasos hemos en este caso arreglado nuestra imagen que parecía que estaba en el aire, y con unas cuantas capas y un poquito de conocimiento hemos logrado que nuestra foto quede lo más real posible en este montaje. Bueno, señores, esto ha sido todo por hoy. Suscríbanse a nuestro canal, que vamos a seguir subiendo videotutoriales